enterobiasis. Esta práctica la hemos hecho, o esta teoría la hemos hecho en la mañana. Sin embargo, para los que no la han hecho es muy sencilla, la vamos a hacer lo básico ahora para que puedan completar su guía cuando ya hagan la teoría. Bien, entonces con estas tres parasitosis terminamos todo lo que es las parasitosis causadas por nematodos. Para empezar ya la próxima semana con cestos. Entonces aquí tienen para que llenen la morfología, eso es de acuerdo a la teoría y no hay mayor problema. Recuerden que en este caso de uncinariasis tenemos larvas Rabitoris filariformes que es importante tenerlas presentes para diferenciarlas de estrongiloides. Sobre todo en las rhabditoides la diferencia está en que las rhabditoides de uncinarias tienen boca muy larga y primordio genital pequeño. Ambas tienen el esófago rhabditoide. Mientras que en estrongiloides la boca es un poco profunda y más bien el primordio genital muy grande. Y en filariformes la diferencia fundamental son dos. Una, que las uncinarias tienen, que se llama la vaina, una vaina que las envuelve totalmente y que es muy visible, fácil de distinguir. Mientras que en estrongiloides no se distingue muy bien, además que la punta, en el caso de estrongiloides es con una muesca, es decir, no termina en punta, como lo es de uncinarias. Entonces es lo que vamos a ver acá. En el ciclo, recuerden, tenemos tenemos que mencionar que en el caso de uncinariasis es bastante sencillo, sin embargo, hay detalles que tenemos que tener presente. Recuerden, esta es la cápsula bucal de Necator americanos con 2 placas cortantes, mientras que Ancylostoma tiene 4 dientes, 2 pares de dientes. La bolsa copulatriz en Necator es en forma de puño, mientras que en Ancylostoma es un poco más abierta en forma de campana. Y la terminación de la hembra, esto es en los machos, la bolsa copulatriz. Y en las hembras, recuerden que el Necator es más fino, más delgadito y termina una punta aguda. Sin embargo, en Ancylostoma, que es un poco más grueso, termina en una espina caudal que no la tiene en Necator americanos. Eso para la morfología. Y en el ciclo, más o menos es parecido, salvo el mecanismo, o digo, el estadio infeccioso. En el caso de Necator o Ancylostoma, ambos viven en el intestino delgado y están mordiendo la mucosa con sus placas cortantes en el caso de Necator y con sus dientes en el caso de Ancylostoma. Y de ahí se alimentan con sangre que obtienen por el esófago muscular y las enzimas anticoagulantes que tienen. Entonces succionan sangre, se alimentan ahí y van a colocar huevos. Estos huevos con una capa cubierta muy delgada y una masa embrionaria en forma de blastómeras en el interior. Entonces el estadio de salida es un huevo inmaduro mediante el fecalismo. Este huevo inmaduro tiene que caer al suelo y requiere de suelo arcilloso con suelo arenoso con restos orgánicos y además sombra, humedad y temperatura. En un lapso de 10 días más o menos, se va a formar dentro del huevecillo una larva, que es la larva 1, que sale del huevo en el medio ambiente. Y se convierte en larva 2, rhabditoide, y larva 3, filariforme. Eso es lo que pasa en el caso de ambos gusanos. Sin embargo, esta larva 3 filariforme tiene diferente forma de entrar. En el caso del Necator, generalmente entra por piel, ¿no? Y en ese caso irá por el sistema circulatorio hasta el pulmón
y en el pulmón cambia de larva 3 a larva 4 para salir por la epiglotis y nuevamente regresar al intestino como larva 5 ya y después en adultos. Mientras que ancilostoma lo hacen principalmente también por boca. Entonces entra la larva 3 por la vía oral, llega al intestino y el intestino tiene que dejar su envoltura, su vaina, y lo hace metiéndose a la mucosa intestinal, se queda por unos días y regresa nuevamente a la luz para convertirse en larva 4, larva 5 y los adultos. Entonces, ancilostoma, si bien es cierto, la mayor parte entra por la boca, hay un 10% más o menos que entra por piel. Y en este caso, al entrar por piel, va a ir por vía sanguínea al pulmón, pero a diferencia de Necato, no hace cambio de larva 3 a larva 4, sino la larva 3 sigue el trayecto pulmonar, alcanza la epiglotis, de la tráquea a la epiglotis, y de ahí pasa al intestino delgado, donde se mete también a la mucosa para dejar su vaina, está ahí unos días y después regresa a la luz para convertirse en larva 4 y larva 5, completar su desarrollo. Entonces, esa es la diferencia fundamental entre la larva 3 de Necator, que va por piel, y la larva 3 filariforme de ancilostoma, que entra principalmente por la boca. Y si va por piel, va a pasar directamente al pulmón y sin muda para que regrese al intestino. Ambas hacen ciclo de luz o de los, pero no, el daño es menor, por supuesto, que en el caso de Ascaris, por ejemplo. Bien, entonces este ciclo. ¿Alguna pregunta de este ciclo? ¿Hay preguntas? ¿No? Bien. Entonces vamos a seguir avanzando con esto. Entonces es el ciclo, ¿no? Y aquí hay algunas preguntas. Por ejemplo, ¿dónde se desarrolla la larva 3, la larva 4, a 5 en las ulcinarias? Bueno, eso tiene que contestar, ¿no? Que eso es diferente en Necator y ancilostoma. Dice, ancilostoma de una le hace ciclo de luz o de los cuando ingresa por boca. ¿Qué dicen? ¿Hará ciclo de los si ingresa por la boca? No, doctor. Muy bien, no hace porque no va a pulmón. De frente va a desarrollar solo en el intestino. Muy bien, y así hay preguntas que ustedes las pueden contestar fácilmente. Bien, en el caso de estrongiloides, es un poco diferente porque solo entra por piel, ¿no? Entonces acá, bueno, además hay otras diferencias. Solo la hembra de estrongiloides estercorales es parásita, el macho es de vida libre, no causa parasitía. Entonces, lo que van a ver es una hembra de estrongiloides estercorales. Luego, acá identifica larvas rhabditoides y filariformes estrongiloides estercorales. Ya hemos dicho, la larva rhabditoide, 250 micras, boca poco profunda, el primordio genital evidente, y la filariforme que no tiene una vaina muy típica, pero termina en una muesca o, digamos, en un hilaje o como que fuera una rotura de la parte de la punta. Bien. Y acá dice las diferencias de larvas filariformes de estrongiloides y de ulcinarias, ya lo hemos dicho. El ciclo, recuerden que en el ciclo de estrongiloides, en realidad hay 3 ciclos. El parásito vive, a diferencia de las ulcinarias, dentro de la mucosa intestinal. O sea, la hembra está dentro de la mucosa, allí va a colocar huevos. Estos huevos dan origen a una larva 1 que sale del huevo dentro de la mucosa. Entonces esta larva 1
sale a la luz, rompiendo la mucosa, cae a la luz intestinal y sale con las heces. Esta larva 1 rhabditoide se puede convertir en larva 2 rhabditoide y después larva 3 filariforme, que ya es infecciosa y que necesariamente entra por piel. Y luego que está en piel va a ir por vía sanguínea, hace su pase por el pulmón, cambia de L3 a L4 y de ahí a L5 en el intestino para convertirse en hembra parásita, y esta va a penetrar la mucosa para quedarle en la submucosa y colocar huevos. Entonces esto se llama heteroinfección, ¿no? Porque es una persona la que por el fecalismo elimina estas larvas rhabditoides que se desarrollan en el suelo, requiriendo también como mucinarias suelo arenoso con restos orgánicos y con humedad, temperatura y sombra. Entonces, esto se llama heteroinfección, que es una persona a la que por fecalismo contamina el suelo con larvas rhabditoides, que es el estadio de salida. Recuerden, larva rhabditoide, es la que no salen huevos como mucinarias, y otra persona es la que se infecta por la piel, ¿no? Hace ciclo de luz y regresa al intestino para ser hembra parásita. Eso se llama heteroinfección. Pero en esta también hay el ciclo de vida libre. El ciclo de vida libre es otro en que la larva 1 rhabditoide que sale con las heces cae al suelo y se convierte en larva 2 rhabditoide, larva 3 rhabditoide, no pasa a filariforme, sino sigue siendo rhabditoide, y luego se convierte en larva 5, que es el juvenil, que completa su desarrollo convirtiéndose en hembras y machos de vida libre. La hembra fecundada por el macho va a colocar huevos, y de estos huevos sale una larva, se forma la larva 1 que sale del huevecillo en el suelo y se convierte en larva 2 rhabditoide, y esta larva 2 rhabditoide ya puede convertirse en larva 3 filariforme infecciosa para ser hembra parásita, partenogenética, como saben, o de lo contrario sigue nuevamente el ciclo de vida libre. ¿De qué depende esto? De que sea un ciclo de heteroinfección o de vida libre. A ver quién me dice de qué depende. De la carga genética. Muy bien. ¿Qué significa eso? ¿Tiene 3M, 2M o 1M? Muy bien. Entonces, si tiene 3 juegos de cromosomas, esta larva rhabditoide se va a convertir en larva filariforme. Si tiene 2N, se convertirá en una hembra de vida libre. Y si tiene un N, un macho de vida libre. Por ello es que estas hembras, ya sean las de vida libre o ya sean las parásitas, tienen capacidad de colocar huevos con esas 3 diferentes cargas genéticas, 3N, 2N y 1N. Y por lo tanto la larva rhabditoide tendrá una carga, y depende de su carga la que hará que haga vida libre o sea parásita. Sin embargo, aparte de estos 2 ciclos, tenemos el ciclo de autoinfección. Y esta autoinfección puede ser externa o interna. Externa es cuando esta larva rhabditoide 2, que sale por el margen anal con las heces, puede quedarse con restos orgánicos en el margen anal. Y ahí van a encontrar las condiciones necesarias, como es restos orgánicos, temperatura, humedad y sombra, para convertirse ahí en el margen anal en larva 2 rhabditoide y finalmente larva 3 filariforme, si así lo decide su carga genética. Si se convierte en una larva 3 filariforme en el margen anal, esta puede entrar por la piel de la región glútea, de la región perineal, y entonces allí va a penetrar hasta alcanzar un vaso sanguíneo. Entonces se ven las marcas que va haciendo serpiginosas, que va haciendo la larva, y a eso se llama larva currens, recuerden, larva currens. Y entonces esta larva alcanza un vaso sanguíneo, que generalmente son venas pudendas, para ir después vena cava, corazón, pulmón, hacer el ciclo de los, es decir, la larva 3 a larva 4, y para
regresar al intestino la larva 5, que ya se convierte en hembra parásita, ¿no? Ese es el ciclo de autoinfección externo. Pero también puede haber un ciclo de autoinfección interno. Quiere decir que por algún motivo, algunos dicen que es por el uso de corticoides, otros por otras drogas, y la lentitud del tránsito intestinal hace que la larva 1 rhabditoide que estaba en el intestino delgado y pasa al intestino grueso, se convierte rápidamente en larva 2 rhabditoide y finalmente larva 3 filariforme dentro del intestino grueso. Como ya es infecciosa la larva 3 filariforme, puede penetrar por los vasos del intestino grueso y llegar así al torrente circulatorio para ir al pulmón, convertirse en L4 y después pasar a la vía digestiva y hembra parásita. Esto sería el ciclo de autoinfección interna y es la responsable de que existan infecciones pues por mucho tiempo crónicas debido a que el parásito se mantiene ahí y se produce la autoinfección. Es responsable también de que muchas veces en las heces puede encontrar negativa el examen. Y es responsable también de la hiperinfección o estrongiloides diseminada, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. Entonces, estos tres ciclos, el de heteroinfección, el de autoinfección, que puede ser interna o externa, o el de vida libre, son muy claramente definidos. Antes no se sabía esto, pero ahora ya se tiene una información muy, muy clara de estos ciclos, ¿no? Bien, entonces aquí tienen para que completen el ciclo de vida libre. Siempre no se olviden de poner nombres acá para poder ser explícito el ciclo. Entonces, ¿cómo se realiza el mecanismo de autoinfección y qué formas tiene? Ya saben, autoinfección interna y externa, ¿no? Entonces, aquí tienen para llenar. Estas son algunas preguntillas que son fáciles de contestar. Quizás esto en qué se fundamenta el método de Berman. A ver, ¿quién se acuerda? Me interesa saber si se entendió o no. ¿En qué se fundamenta el método de Berman? Doctor, Sí, ¿sería en concentrar las larvas por el, bueno, de los trofoitos de los protozoos y las larvas de los helmintos? sí, pero ¿cuál es el fundamento? ¿Por qué se concentran estas larvas o estos Por su trofozoitos? atracción a la temperatura y a la humedad. Muy bien, eso se llama termohidrotropismo. Muy bien. Entonces, este es el fundamento de este método de Berman, y el que usamos nosotros es el Berman modificado en copa. Bien, entonces eso es estrongiloides. Y ahora oxidiosis o enterobiasis, ¿no? Este gusanillo que algunos han escuchado la clase del día en la mañana, otros lo harán mañana, o si no, más tarde ya les pongo, dentro de un rato les pongo el video de la mañana para los que no han asistido. Este es un gusano muy conocido, 60-70% de los niños en el Perú tienen la infección, ¿no? O sea, es muy conocido, las madres lo conocen, todos, probablemente ustedes también han sufrido, algunos de ustedes, esta infección de niños. Entonces es muy común y lo causa pues el enterobius vermicularis, pues se llama enterobiasis también. Esta es una parasitosis de grupo, quiere decir que se transmite de persona a persona. Aquí ya no interviene el suelo como un elemento para la maduración de huevos. Los huevos en realidad maduran en el margen anal, ¿no? Rápidamente. Son detalles de la morfología. Quizás en la morfología no se olviden las expansiones alares o que en la parte cefálica es muy importante para reconocerlos. Los huevos que tienen solo una cubierta y que en el interior, que es muy transparente y que se ve en el interior, una larva, ¿no? Que es la larva 1. Listo, esto es
Estas maduran rápidamente, recuerden, 6, 7 horas. Y acá está el ciclo, ¿no? Entonces en el ciclo hay que tener presente que hay 3 formas de infección. Uno es la heteroinfección, que es a través de fomites, a través de alimentos contaminados con huevos de enterovis. Quiere decir que una persona elimina huevos y otra las infecta. Eso es heteroinfección. Pero ¿dónde viven estos gusanos? Hembras y machos. Estas expansiones cefálicas son muy características y la hembra realmente es una máquina de hacer huevos, ¿no? Todo su cuerpo está lleno de huevecillos. Este es el macho más pequeño, la mitad de tamaño. Ambos viven en el intestino grueso. Allí la hembra es fecundada, el macho muere después de la cópula y es eliminado con las heces. Entonces la hembra que se queda ahí en el intestino hasta que se repleta su útero de huevos y cuando ya está así, sale a la luz, sale por el margen anal a la zona perineal. Y allí va a colocar huevos y estos huevos se quedan pegados mediante una sustancia aluminoidea. Entonces estos huevecillos que se quedaron ahí después se seca hasta este líquido, ¿no? Aluminoideo, entonces empiezan a desprenderse para dar origen a lo que es heteroinfección a través del hacinamiento, de la contaminación de persona a persona, y eso se llama heteroinfección. Pero puede haber autoinfección, ¿por qué? Porque los huevecillos que son colocados por la hembra en el margen anal, en 6 o 7 horas ya maduraron, ya tienen una larva en su interior y pueden ser infecciosos. Y como esta sustancia aluminoidea produce prurito en esta zona, hay una sensibilización alérgica, el niño se rasca y así pues, recoge con sus uñas los huevos que ya están fértiles a las 6, 7 horas, con una larva. Y entonces pues este niño lleva esta mano a la boca y de esa manera se produce la autoinfección externa. Aquí no hay autoinfección interna, pero sí hay retroinfección. ¿Y qué es la retroinfección? Que los huevecillos que quedan en el margen anal pueden desarrollar y eclosionar en el margen anal, saliendo una larvita, que es la larva 1. Esta larva 1 se puede introducir por el margen anal, o sea, atravesando el esfínter rectal y ascienden por el intestino grueso hasta localizarse en el ciego, donde se completa su desarrollo como hembras y machos. Entonces se llama retroinfección de Schummer. Entonces, en resumen, tenemos la autoinfección, la heteroinfección a través de fomites y la retroinfección de Schummer con las larvas que desarrollaron en el margen anal. Y este es el ambiente oxuriótico, ¿no? En la escuela o la vivienda, donde hay mucho hacinamiento. Acá, ¿cuál es el mayor daño, ¿no? que produce esto? Es fundamentalmente un monoalérgico, que desencadena todas las complicaciones que puede tener este gusanito, ¿no? Y aparte la clínica misma. Por ejemplo, dice en las niñas, ¿cuál es la complicación más frecuente? ¿Qué dicen? A ver. ¿Cuál es la complicación más frecuente en niñas? La vulvovaginitis. Muy bien, vulvovaginitis. ¿Por qué? Porque las larvitas que están en el marginal, que salieron de los huevos para hacer la retroinfección, pueden irse a la parte de adelante e introducirse por la vulva a la vagina, arrastrando bacterias, ¿no? del intestino hacia el aparato genital y produciendo pues una infección por bacterias comunes. Muy bien, entonces con eso tenemos estos 3 nematos con los cuales terminamos todos estos nematos. Ahora vamos a ver algunas láminas. A ver, ¿dónde está? Perdón.
Bien, acá tienen entonces la práctica número 3, son mucinariasis, estrongiloides y enterobiasis. Estos gusanitos son de 1 centímetro, blanquecinos, tienen una bolsa copulatriz en forma de campana y tienen una cápsula bucal con dientes. ¿Qué será este gusanito? ¿Cómo se llama este gusano? Vuelvo a repetir. 1 centímetro, un poco menos de 1 centímetro, una bolsa copulatriz en forma de campana, una cápsula bucal con 4 dientes. ¿Cómo se llama este gusano? El ancilostoma. Muy bien, ancilostoma macho, ¿no es cierto? Ancilostoma macho. Entonces vamos a ver, aquí está mejor. Este es un ancilostoma macho, bien. La bolsa copulatriz, y este es un ancilostoma hembra. Terminación en punta, no es tan aguda, sino no es grueso este gusanito, es ancilostoma duodenal. Y las cápsulas bucales con ganchos. Y estos son los ganchos de la cápsula bucal, miren. Hay 4 ganchos claramente definidos. Entonces, ancilostoma duodenal. Y esta es la bolsa copulatriz del macho en forma de campana. Y hay estas, se llaman espinas copulatrices, miren, hay 2 de estas que se ven muy bien acá. Bien, entonces esto es el parásito, recuerden, tiene el aparato bucal, el esófago, miren aquel esófago es muscular, muy potente, ¿no? Y la terminación en forma de campana en el macho. En la hembra, estos son de Necator, bueno, terminan en punta aguda, y en la bolsa copulatriz, en el caso del macho, es una bolsa en forma de puño cerrado, ¿no? Y en la parte anterior tendrán pues unas cápsulas bucales con placas cortantes. Y acá se ven las placas cortantes, se ve acá 1 y 2. Miren el esófago muscular, acá también se ven las placas cortantes, esófago muscular, intestino. Y acá la terminación posterior del Necator americanus en forma de puño cerrado, con estas espinas copulatrices también. Acá se ve una, acá está la otra. Y estos son los huevecillos con blastómeras en su interior, ¿no? Entonces, en realidad no es un huevo embrionado, sino que una masa embrionaria. Después se formará la larva. Y miren acá, esta es una larva filariforme de Ancylostoma necator. Miren, esta es la vaina, se ve claramente la vaina que la envuelve. Incluso acá hay una curvita, pero es por el montaje, termina en una punta muy aguda. Y acá se ve la vaina como cubre completamente, ¿no? Esta es una larva filariforme de Ancylostoma necator. La diferencia entre ambos son mínimas. La distancia entre la vaina y el final de la, entre la larva y el final de la vaina es un gancho importante. Necator suele tener acá unas estrías, ¿no? Eso es lo que diferencia fundamentalmente a Ancylostoma necator, pero que a simple vista son muy parecidos. Y esta es una hembra partenogenética de estrongiloides stercorales. Miren, en realidad hay 2 acá, pero miren esta, acá se puede ver huevecillos, el interior es un huevecillo, ¿no? Y la terminación. Esta hembra mide 2.2 o 0.5 milímetros, muy pequeñito. Y esta es la larva rhabditoides de estrongiloides stercorales. Miren, este es el primordio genital, bastante grande, y acá tenemos la boca corta y el esófago. Entonces, y acá termina en una punta aguda. Esta es una larva rhabditoide de estrongiloides stercorales. Y esta es una larva filariforme de estrongiloides. No se distingue la vaina como hemos visto en mucinarias.
y además termina en una muesca que acá está mayor aumento para que vean que no termina en punta, sino como si estaría rota, ¿no? Estos son los adultos de Enterobius vermicularis. Miren, esta es una hembra, miren la punta aguda, por eso a esto le llaman los pigwort o gusanos alfiler, muy delgados. Estos son machitos más pequeños, enrollados en la parte posterior, y estas son hembritas, ¿no?, de Enterobius. Este es un esquema, miren, aquí tienen las expansiones cefálicas, que en realidad continúan en todo el cuerpo, porque si hacemos un corte transversal se van a ver como dos espinas laterales. Entonces estas expansiones cefálicas son muy evidentes esta parte y después continúan, que casi no se distingue. Otro detalle es el esófago, que termina en una dilatación bulbosa, es el bulbo esofágico, y de ahí viene el intestino. Y el útero está aquí ocupando todo, prácticamente toda la parte del gusano, ¿no?, central del gusano. Acá está el machito, también se ven las expansiones alares, pero la parte posterior está enroscada. Y este es un corte de apéndice, ¿no?, que está metido en el apéndice, causando este machito, o esta hembrita, perdón, la obstrucción de la luz del apéndice, y por lo tanto va a producir una apendicitis. Y vean, estas son las espinas laterales. En la parte cefálica se ven muy evidentes, llamadas expansiones cefálicas. Y acá tienen el aparato digestivo y el aparato reproductor. Este es un adulto, no es una larva. Lo que habíamos visto eran larvas de Ascaris lumbricoides en pulmón, pero aquí en el apéndice son las hembras que se meten a la luz del apéndice. Y este es el método de Graham, como ustedes están viendo. El papel es para poner el nombre, que se despega desde acá, ¿no?, y se da la vuelta para que sea pegajoso para todos. Y en este test se aparecen los huevos pegados por las interscos, como están viendo que hay una buena cantidad. Bien, entonces eso es la práctica de hoy día. Yo no sé si tienen preguntas, con todo gusto. De lo contrario, pasaremos a trabajar ya su práctica en esto, con la ayuda mía, por supuesto, pero que... Doctor, pregunta, Sí. ¿las expansiones alares y cefálicas son lo mismo? Sí, es que las expansiones alares vienen de todo el cuerpo, y en la parte cefálica ya se llaman expansiones cefálicas. Sí, es lo mismo. Son dilatación, o sea, son como pliegues de la cutícula, ¿no?, a ambos lados, o sea, en las partes laterales del gusano. Gracias. Preguntas, por favor. No hay preguntas. Entonces, vamos a tomar lista. Es un poco los que faltan en realidad, pero de todas maneras estoy haciendo la grabación para que tengamos que no pudieron venir. Qué mala suerte los del grupo 1, que siempre toca fiestas y entonces eso perjudica, pues. Yo por mí yo la haría la práctica, pero es que en la universidad han pedido que sean respetuosos de los horarios, y están de feriado, no se puede hacer clase. Bien, entonces voy a pasar a tomar la asistencia. Listo. Alejandra Alpaca. Presente, doctor. Muy bien. Seidi Aragón. Presente, doctor. Buenas tardes. Bueno. Alexandra
se llama Mani. Presente, doctor. Buenas tardes. A Ami Bejarano. Presente, doctor. Buenas tardes.